Unidad 3. Propagación de la luz. Coeficientes de Fresnel y ángulo de Brewster. En el video pasado se analizó el caso cuando un haz incidente llegaba a un punto sobre una interfaz. Recordemos que la interfaz es la superficie que separa dos medios de índice de refracción NI y NT. Se analizó el caso cuando aparecían, justo cuando la onda incide en un punto sobre la interfaz, dos ondas de luz, una reflejada y una transmitida. Por supuesto que la reflejada viaja en el mismo medio que la onda incidente y la transmitida viaja en el segundo medio. A partir de ahí se dedujo la ecuación número 1, que nos relaciona las componentes normales del campo eléctrico a la interfase. Aquí se puede ver claramente que dependen de las exponenciales, como lo son para ondas armónicas. Se hizo el análisis para las fases de estas ondas y se llegó a la conclusión de que se cumplía la ley de Snell y la ley de reflexión. A partir de estos argumentos se pueden eliminar las funciones exponenciales de la ecuación número 1 y obtener la ecuación número 2, que nos relaciona nuevamente las amplitudes o las componentes normales en la interfase del campo eléctrico. Observemos entonces que estas están en función de las amplitudes de los campos incidente, reflejado y transmitido. Vamos a analizar el caso siguiente, como se muestra en esta figura. En esta figura hay un haz incidente, por supuesto que el haz reflejado y el haz transmitido. Puede observarse que el haz incidente tiene una expresión E sub i. Esa puntita o ese círculo indica que es un vector que está apuntando hacia afuera del plano de la pantalla. Y por supuesto, como toda onda electromagnética, tiene un campo magnético que es perpendicular al campo eléctrico. En este caso, el campo magnético B sub i se representa con una flecha inclinada hacia abajo. Y los dos campos, tanto E como B, son perpendiculares a la dirección de propagación que se representa por el vector KI, como se observa en la figura. Este haz de luz incide formando un ángulo θi respecto de la normal. Lo nuevo en esta figura es que el campo eléctrico lo vamos a suponer que está perpendicular al plano de la pantalla. El plano de la pantalla corresponde con el plano de incidencia. Aquí estamos suponiendo que ese haz de luz, a la hora de reflejarse, también tiene su componente de campo eléctrico que apunta hacia afuera, su campo magnético que apunta hacia abajo, y los dos son perpendiculares, por supuesto, y también el haz que se transmite tiene una componente o tiene su campo eléctrico apuntando hacia afuera de la pantalla y su campo magnético inclinado en esa dirección, tal como se muestra en la figura. Por condiciones de frontera, se sabe que las componentes normales a la interfaz son iguales tanto de un lado como del otro lado. De ahí se deduce la ecuación número 3. Entonces puede verse que como los campos eléctricos están ya perpendiculares a la interfaz, perpendiculares al plano de incidencia, entonces son normales a la interfaz. Entonces la suma de los campos eléctricos incidente y reflejado deben de ser iguales a las componentes del campo eléctrico del otro lado de la interfaz, donde está la componente E sub t. Como ya analizamos todas las ondas y vimos que la parte cosenoidal no importa o la parte armónica no importa, entonces se deduce la ecuación número 3, que relaciona únicamente las amplitudes. Similarmente, se cumple por condiciones de frontera que la componente normal del campo magnético también son continuas, tanto de un lado como del otro lado de la interfaz. Aquí en la figura estamos representando la componente normal al campo BI, nada más para ese campo. Entonces puede como B sub n. Aquí por simple geometría se puede demostrar que la componente normal a BI o la componente normal del vector BI simplemente es menos BI por coseno de θi, donde θi es el ángulo de incidencia. Entonces, la componente normal del campo magnético B sub r está dada por B sub r por coseno de θr. Y lo mismo la componente normal para el haz transmitido. También tenemos la relación que el campo eléctrico es igual a C por B.
Por lo tanto, de esta expresión se deducen las ecuaciones 5, 6 y 7, simplemente las expresiones para el campo magnético. Puede verse de la figura que el haz incidente y el reflejado están en el mismo medio, y de acuerdo a la ley de reflexión, entonces el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión, y como están en el mismo medio, entonces la velocidad I es igual a la velocidad v sub r. Entonces, la ecuación número 8 se deduce sustituyendo las ecuaciones 5, 6 y 7 en la ecuación número 4. Y se agrupan los términos semejantes. Recordando que las ondas electromagnéticas o el haz incidente está dado por la ecuación 9, el haz reflejado por la ecuación 10 y el haz transmitido por la ecuación 11, entonces se pueden sustituir en la ecuación número 8. Ya hemos dicho que los cosenos aquí no importan, porque ya los analizamos en el video pasado, y entonces se deduce la ecuación número 12, donde únicamente nos relaciona las amplitudes de los campos. La expresión número 12, si se multiplica por C, y haciendo uso de la ecuación 3 que se dedujo a partir de las condiciones de frontera, entonces es fácil obtener la ecuación número 13, recordando que la definición de índice de refracción es igual al cociente de la velocidad de la luz en el vacío y la velocidad de la luz dentro de un medio. Entonces, de esta manera se puede obtener a partir de la ecuación número 13, agrupando términos semejantes, la expresión número 14. La ecuación número 14 se obtuvo sustituyendo de la ecuación número 3 de las condiciones de frontera que está reescrita aquí en este párrafo, sustituyendo E0t en la ecuación número 12. Se agrupan términos semejantes y se escribe la ecuación 14. Ahora, si de la ecuación número 3 se despeja E sub 0r y se sustituye en la ecuación número 12, se obtiene la ecuación número 16. Pueden observar que en esas ecuaciones estamos obteniendo la relación entre las amplitudes del campo o del haz reflejado y el haz incidente. Esto en la ecuación número 14. Le ponemos un símbolo de perpendicularidad, recordando que estamos analizando el caso en que el campo eléctrico es perpendicular al plano de incidencia, en este caso el plano de la pantalla. En la ecuación 16 se obtiene la relación entre las amplitudes del campo transmitido o del haz transmitido y el haz incidente. Pongamos un ejemplo. Supongamos que el índice de refracción incidente es 1 y el índice en el cual se transmite vale 1.5. Esos son índices de refracción hipotéticos. Recordemos también que se había comentado que en una interfase el haz incidente puede tener un ángulo de 0 grados respecto de la normal a la interfase hasta 90 grados. Por eso en la gráfica que tenemos aquí, en el eje X, se observa que va desde 0 hasta 90 grados. Entonces se sustituye ese ángulo de incidencia en la ley de Snell, usando esos índices de refracción que tenemos NI y NT, y se obtiene el ángulo θt, o el ángulo de transmisión. Se sustituyen estos cuatro valores en la ecuación 17 y se obtiene la gráfica que se muestra aquí en línea azul. Similarmente se sustituyen esos datos en la ecuación número 18 y se obtiene la línea roja en la gráfica que se muestra. Aquí hay un caso interesante que conviene destacar. La línea azul, si se observa, está por debajo del 0. Quiere decir que esta componente R perpendicular, para cualquier ángulo θ, siempre tiene el valor negativo. Y ese valor negativo significa que se consideró al revés la dirección del haz incidente, del haz reflejado. Habíamos dicho que el haz reflejado apuntaba hacia afuera de la pantalla. Bueno, entonces esta expresión nos está diciendo que el haz incidente siempre es negativo, lo cual quiere decir entonces que, o físicamente se puede interpretar, que la onda reflejada está fuera de fase 180 grados o pi radianes respecto del haz incidente. En términos gráficos, lo que diríamos es que el haz reflejado se representa por un vector que apunta hacia adentro de la pantalla.
mientras que el haz, se repite, el haz incidente apunta hacia afuera de la pantalla, el haz que se transmite también apunta hacia afuera, pero el haz reflejado apunta hacia adentro. Eso significa que tanto el haz incidente como el haz reflejado son antiparalelos. Por eso es que tiene ese signo negativo y están fuera de fase 180 grados. El coeficiente T no tiene mayor importancia. Se llaman R y T porque se relacionan o se refieren a la componente o al porcentaje de luz que se refleja y al porcentaje de luz que se transmite. Estas dos ecuaciones se denominan coeficientes de Fresnel y se refiere, o recordemos que se refieren al caso perpendicular, cuando el campo eléctrico es perpendicular a la interfaz. Ahora consideremos el caso cuando NI es mayor que el índice que NT. En este caso vamos a suponer que es 1.5 y 1. Nuevamente, haciendo una corrida desde θi igual a 1 hasta 90 y usando la ley de Snell, vamos a observar que no va a haber transmisión en todos los ángulos. Si recordamos, en el video pasado se habló del ángulo crítico, que es un ángulo que sucede cuando el haz incidente se refleja y el haz se refleja al mismo ángulo cumpliendo la ley de reflexión, y el ángulo transmitido viaja a 90 grados respecto de la normal a la interfaz. Entonces, esto se puede observar aquí en el eje X de la gráfica, donde se puede observar que los valores van de 0 hasta menor o menos de 45 grados. La gráfica azul, que corresponde al coeficiente R, está entre 40 y 45. No puede tener un valor mayor porque se encuentra con el ángulo crítico. Y después de ese ángulo no hay transmisión. Por lo tanto, los valores de los coeficientes R dejan de tener sentido físico. La línea roja, que corresponde al coeficiente de transmisión, no tiene ninguna importancia práctica en este caso. Vamos a analizar el caso número 2, cuando el campo eléctrico es paralelo al plano de incidencia como se muestra en la figura. Nuevamente, siguiendo las condiciones o las propiedades de una onda electromagnética, que tanto el campo eléctrico como el magnético son mutuamente perpendiculares y además perpendiculares a la dirección de propagación, entonces se puede ver aquí en la figura que el haz incidente tiene una componente o la componente del campo eléctrico apunta sobre el plano de la pantalla, y ahora es el campo magnético B sub I el que apunta hacia afuera de la pantalla. Y vamos a suponer entonces que el haz reflejado tiene esta estructura o tiene estas direcciones para sus campos eléctricos y magnéticos, así como el campo o el haz transmitido tiene sus campos eléctricos y magnéticos dados en esta dirección. Nuevamente, haciendo uso de las condiciones de frontera en la interfase, entonces se deduce la ecuación 19. Observemos ahora que el campo eléctrico es el que tiene una componente normal a la interfaz. Y haciendo un poquito de geometría se puede obtener la ecuación número 19. La ecuación número 20 se obtiene muy fácil porque los campos magnéticos apuntan hacia afuera y ya de por sí son entonces normales a la interfaz. Por lo tanto, entonces simplemente es la suma. Se había mencionado que por condiciones de frontera, las componentes del campo eléctrico y magnético de un lado de la interfaz son iguales a las componentes del otro lado de la interfaz. Por eso se deduce la ecuación número 20. Nuevamente, haciendo uso de la relación de que el campo eléctrico es proporcional al campo magnético, entonces se deducen las ecuaciones 21, 22 y 23. Ahora, esas ecuaciones 21, 22 y 23 se sustituyen en la ecuación número 20 para obtener la ecuación número 24, donde se utilizó el hecho de que θi es igual a θr y B sub i es igual a B sub r. Esto por estar dentro del mismo medio. Entonces ahora, relacionando las ecuaciones 24 y 19, que está escrita en esta diapositiva,
entonces se puede encontrar que la relación de amplitudes del haz reflejado entre el haz incidente está dada por la ecuación 25 y la relación de amplitudes entre el haz transmitido y el haz incidente está dado por la ecuación 26. Observen que ahora se colocó unos simbolitos o el símbolo que representa o que indica que los campos eléctricos son paralelos a la interfaz, perdón, al plano de incidencia. Nuevamente, suponiendo que el haz incidente puede barrer los ángulos desde θ i igual a 0 hasta θ i igual a 90 grados, y suponiendo nuevamente que el índice de refracción incidente es 1 y el medio de transmisión tiene un índice de refracción de 1.5, usando la ley de Snell se pueden encontrar los valores para nt, θi, ni y θt. Sustituyendo estos valores en la ecuación 27, se obtiene la gráfica que se muestra aquí en esta figura. Asimismo, también se encuentran los valores para el coeficiente de transmisión, como se muestra en la ecuación o en la línea roja. Este hecho es de vital importancia, el de la línea azul, porque observemos que el primer valor, cuando θ vale 0, tiene un valor de 0.2, que es positivo, y el valor cuando θi vale 90 grados es casi menos 1. Quiere decir entonces que varió desde valores positivos hasta valores negativos. Y observemos que justamente corta al eje de las X o alcanza un valor 0 en un ángulo en particular. Este ángulo se llama ángulo de Brewster, que es cuando el coeficiente R paralelo vale 0. ¿Cuál es ese valor y por qué es tan importante? Vamos a reescribir el coeficiente R paralelo nuevamente en la ecuación 29 y como se vio en la gráfica vale 0. ¿Cuándo vale 0? Bueno, pues entonces este coeficiente vale 0 si se expresa la ecuación o para que encontremos el valor de θi. ¿Cuál es ese ángulo? Como está aquí. Aquí lo llamamos θb, pero no dimos ningún valor. De acuerdo al ejemplo que tenemos aquí, pues está en un valor entre 50 y 60. Para conocerlo exactamente, lo que hacemos es igualar este coeficiente a 0. No es tan fácil obtener aquí el valor de θi porque no conocemos θt. Entonces, para eso, y además depende de los índices de refracción, como se ve en la ecuación 29. Entonces, usando identidades trigonométricas y la ley de Snell para eliminar los índices de refracción, obtenemos la ecuación número 30. Para cambiar de la ecuación 29 a la ecuación 30 es un ejercicio propuesto que viene en el libro de óptica de Hedge. Esta expresión, la 30, es equivalente a la ecuación 29. Y aquí observemos que únicamente dependen de los ángulos de incidencia y de transmisión. Observemos que sabemos que la tangente tiene un punto o tiene asíntotas. En el caso particular, cuando θi más θt vale 90 grados, la tangente de θi más θt se vuelve infinito. Entonces, cuando el denominador se vuelve infinito, entonces R paralelo tiende a ser 0. Y entonces, ¿cuál es ese valor en particular? Bueno, pues si la condición es que θi más θt sea 90 grados, entonces usamos la ley de Snell, que ya la conocemos, que dice ni seno de θi, dada en la ecuación 31, es igual a nt por seno de θt. Y el θt, o el ángulo de transmisión, lo vamos a despejar de esta condición que acabamos de encontrar. Entonces, θt debe de ser igual a 90 menos θi, como indica la ecuación 31. Usando identidades trigonométricas, se obtiene que esto es igual a nt por coseno de θi. Despejamos y entonces encontramos que ese ángulo θi, para el cual R paralelo o el coeficiente R vale 0, que habíamos dicho que se llama ángulo de Brewster, es igual al arco tangente de nt entre ni. En la literatura también se le llama ángulo de polarización o θ sub p. Y lo vamos a analizar más adelante.
Como ejemplo vamos a poner, ejemplo numérico, vamos a poner que NI vale 1.5 y NT vale 1. Es el caso contrario, ¿verdad? Cuando vamos de un medio de índice de refracción mayor a un medio de índice de refracción menor. Aquí en este caso, nuevamente se observa que en el eje X no se llega hasta 90 grados. Nuevamente las rectas o las curvas que están aquí se cortan justo cuando estamos en el ángulo de Brewster. También puede verse que θ b o el ángulo de Brewster vale 0 o también cruza el eje horizontal en un ángulo que está entre 30 y 35 grados. Aquí también indicamos que antes del ángulo de Brewster, esta componente de R o el coeficiente R es positivo. Negativo. Después del ángulo de Brewster, R se vuelve positivo. Quiere decir entonces que antes del ángulo de Brewster hay un cambio de fase. Posteriormente, después del ángulo de Brewster, la componente del haz reflejado o el haz reflejado ya no está en fase con el haz incidente. Por eso es positivo. En la siguiente diapositiva se muestran los 4 casos juntos. En la gráfica de la izquierda estamos mostrando los 4 coeficientes de Fresnel, tanto para el caso paralelo como el caso perpendicular. Y eso sirve para comparar los valores de los coeficientes de transmisión, por ejemplo. Veamos que los valores son muy similares y tienen un comportamiento similar. Sin embargo, los coeficientes R paralelo y R perpendicular sí muestran una diferencia significativa, tanto en valores como en comportamiento. Nuevamente recapitulando, la componente RP o R perpendicular siempre es negativa, lo cual quiere decir que el haz siempre está fuera de fase por 180 grados respecto del haz incidente. Y en el caso en que la componente o el coeficiente R paralelo dice que es positivo antes del ángulo de Brewster y después del ángulo de Brewster ese coeficiente se vuelve negativo. Entonces vuelve a estar fuera de fase después del ángulo de Brewster y está en fase antes del ángulo de Brewster respecto del haz incidente. El hecho de que θb o el coeficiente R paralelo sea 0 en un ángulo en particular significa que si un haz incidente lleva las dos polarizaciones, tanto la paralela como la perpendicular, al plano de incidencia e inciden justo al ángulo de Brewster, entonces solamente sobrevive como reflexión en la componente perpendicular, porque esa siempre existe para cualquier ángulo θ, mientras que la línea azul, que corresponde a la línea a R paralelo, dice que no existe ahí en ese ángulo en particular. Entonces, de esta manera podemos obtener un haz de luz polarizado simplemente por reflexión. Entonces, cualquier haz de luz que incida en una interfase al ángulo de Brewster va a estar polarizado. Y la polarización dice, según esta gráfica, que es la componente perpendicular al plano de incidencia. Si regresan a la figura, entonces se podrán dar cuenta que la componente perpendicular al plano de incidencia es en realidad una componente paralela a la interfaz. Entonces, cuando un haz de luz incide en una interfase al ángulo de Brewster, el reflejo está polarizado paralelo a la interfase. En videos posteriores vamos a ver una fotografía para ilustrar este caso. En la gráfica de la derecha se muestran los casos en que NI es igual a 1.5 y NT vale 1. Nuevamente aparece el ángulo de Brewster. En esta diapositiva se muestra un resumen de los coeficientes de Fresnel, donde se muestra para cualquier ángulo en las ecuaciones del 17, 18, 27, 28, nada más se reescribieron las ecuaciones y preservaron su número. Y cuando θi vale 0, se vuelve interesante también. Y ahí se forman las ecuaciones del 33 a 37. Observemos la gran simetría entre los coeficientes t, perpendicular y paralelo.
Cuando θi vale 0, los dos coeficientes tienen el mismo valor. Para el caso de la reflexión, tanto la R perpendicular como la R paralela son iguales en valor absoluto, tal como lo indica la ecuación número 37. Tienen el mismo valor numérico, pero son de signo contrario. Por eso se afirma entonces que tienen el mismo valor en valor absoluto.